Casa del Señor y somos los valientes los que estamos hoy acá, amén. Ni la nieve nos va a detener, gracias Agus, te pasaste. Estamos más que bendecidos y también la nieve es de bendición para nuestra ciudad, así que agradecemos a Dios por la nieve, agradecemos al Señor por este invierno que nos bendice y que nos asegura un verano con bastante agua, así que somos agradecidos al Señor de todo lo que tenemos, amén. Hoy tengo el privilegio, la honra y la responsabilidad también de compartir la palabra de Dios. Así que yo te pido que en esta noche puedas enfocarte en lo que el Señor tiene para decirte a vos y primeramente a mí. Y que podamos poner todo nuestro enfoque y nuestra concentración en lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Así como estás sentado, yo te voy a pedir que me acompañes, vamos a orar juntos, vamos a tomar autoridad como hijos de Dios para que todo aquello que nos quiera distraer, que nos quiera traer cansancio, sueño, en el nombre de Jesús se va a ir, porque hoy vamos a escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahí donde estás, te pido que me acompañes, Señor. Te damos gracias por estar en tu casa en esta noche, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estar de forma presencial aquí en tu casa. Bendecimos a aquellos que no han podido llegar, cubrimos sus vidas, aquellos que están mirando a través de las redes. Bendecimos y cubrimos sus vidas, papá, pero en esta hora queremos tomar la autoridad que tú nos das como tus hijos para atar, reprender y echar fuera todo poder de las tinieblas que quiera traer cansancio, sueños, tupor, que quiera distraernos. Ahora en el nombre de Jesús le decimos que se va fuera de este lugar, declaramos tu presencia, declaramos tu gobierno. Señor amado Espíritu Santo, toma tu lugar en cada una de nuestras vidas en esta noche, que no sea una palabra de sabiduría humana, sino que sea una palabra que venga de tu corazón, Señor amado, que traspase nuestras mentes, nuestros corazones y que nos transforme. Señor, declaramos que tu presencia en esta hora toma control de todo lo que va a suceder en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Y quisiera empezar con la palabra del Señor. Estamos en la serie de hijos este mes y realmente es algo que el Señor está ministrando porque sabe que lo necesitamos. ¿Cuántos creen que necesitamos ser ministrados en nuestra identidad como hijos de Dios, en la paternidad que tenemos en Cristo? Así que el Señor está trayendo esta afirmación en nosotros como sus hijos porque es la base, amén. Una de las cosas que va a escuchar usted reiteradamente en cada una de las predicaciones es que lo que primero que Satanás ataca en la vida de un hijo de Dios es su identidad y su propósito. Eso lo estamos viendo, ¿viste, no? Ahí nos está quedando grabadísimo con los hermanos del IET. Así que eso lo va a escuchar reiteradamente porque ahí es donde, ese es nuestro cimiento. Cuando nosotros tenemos una identidad firme, sana y bien establecida en Cristo, ahí Satanás no tiene poder ni autoridad. Y eso es lo que el Señor quiere afirmar en nuestras vidas. Amén. Quiero empezar contándote algo que aprendimos. Hemos tenido la bendición de poder estar en el EPI, en el entrenamiento profético intensivo, que ha sido de mucha bendición. El Señor nos ha ministrado mucho y hemos aprendido mucho también ahí. Y quería compartirles algo que para mí ha sido de mucha bendición y de revelación, que es que cuando estamos en la presencia del Señor, cuando entramos en la presencia del Señor en obediencia, cuando subimos por la fe a ese monte santo, entregamos nuestra vida, nuestro corazón y realmente queremos tener un encuentro con el Señor se revela a nosotros y nos muestra sus nombres, sus caracteres, lo que Él es, ¿sí? Y acá tengo varios ejemplos. Tenemos a Moisés, por ejemplo, en el monte Sinaí. Él, cuando estaba en el monte, se le reveló el gran yo soy, Yahweh. ¿Sí? Jehová, vio que se escribían solamente las consonantes, pero se le pusieron vocales y ahora podemos decir que el Dios que se le reveló a Moisés fue el Dios Yahweh, que quiere decir yo soy el que soy. ¿Sí? Ahí tenemos un episodio. Moisés va al monte, en la zarza ardiente se encuentra con el gran yo soy y tiene una revelación de quién es Dios. Tenemos otro caso, otra historia de Abraham cuando él sube al monte a sacrificar a Isaac y se encuentra con la revelación de Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿Recuerdan ese episodio, esa historia? Él iba a sacrificar a su hijo y cuando estaba a punto de hacerlo en obediencia, tremenda obediencia, ¿no? Porque estaba dispuesto a darle lo que más amaba al Señor, pero el Señor le dice, detente, y le provee un cabrito para que sacrifique eso en el altar. Entonces ahí a Abraham se le revela el Dios, el Jehová Jireh, el Dios que provee. A Gedeón, cuando él estaba luchando ahí también, ahí tenemos un muy buen ejemplo, pero no nos vamos a enfocar en eso, en su identidad también como hijo, ¿no? Pero cuando él estaba en esa lucha de si iba a poder ser victorioso sobre la gente de Madián y sobre todo ese pueblo, se le revela Jehová Shalom, el Dios que es nuestra paz. A él se le reveló ese Dios, Jehová Shalom.
Y tenemos otro caso en Isaías. A Isaías, cuando tiene esa revelación tremenda que está en la misma presencia del Señor, se le revela Jehová Kadosh, que quiere decir el santo. Entonces tenemos varios ejemplos acá de cómo Dios se manifiesta y se revela a sus hijos en esos momentos de ir a buscar su presencia, de ir al monte o de estar compenetrados en la presencia del Señor. Pero hay un nombre más poderoso, más grande y que reúne todas las cosas, que es el nombre que vino a revelarnos Jesús, que es el carácter de Jehová, de Dios, que se vino a revelar a través de Cristo y que fue en el monte Calvario. Ahí es donde se materializó y se hizo realidad, que es el nombre de nuestro Padre Abba. Entonces tenemos muchos ejemplos de cómo Dios se iba revelando a sus hijos, a hombres y mujeres de Dios que estaban metidos en su presencia. Pero la plenitud de la manifestación de quién es Él se hizo a través de ¿quién? De Jesús. A través de Jesús, Jehová, Dios Todopoderoso, Jehová Yahweh, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Kadosh y tantos nombres que tiene el Señor porque Él es grande y poderoso, pero a través de Cristo se vino a revelar su paternidad a nosotros. Así que eso es lo que vamos a compartir en esta noche, que es la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Pero acá hay algo clave que es lo que les estoy mencionando, que Él se revela como Padre a través de... ¿A alguien se le ocurre? Lo acabamos de decir, a través de... Dígalo con confianza, de Jesús. ¿De quién se revela? ¿A través de quién se revela como Padre Cristo? De Jesús. Entonces tenemos, acá ya estamos entrando a una clave muy importante para empezar en ese camino de conocer quiénes somos como hijos de Dios y encontrar en Él, a través de Cristo, quién es nuestro Padre, ¿sí? Hay un versículo que quiero compartir con ustedes que está en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Que es un capítulo, un pasaje, un texto bastante conocido de la palabra de Dios, pero que tiene que ver con la revelación de Dios Padre a nosotros a través de Cristo. Amén. No sé si pusimos el título de la prédica, ¿lo pusimos? Vamos a ponerlo para que entremos también ahí en el tema de la predicación. El título de la predicación es Puesto los ojos en Jesús. Amén. Estamos hablando de la paternidad, pero si no venimos a través de Cristo eso va a ser imposible. Entonces Él es el centro. Amén. Ese es el título de la palabra de esta noche. Y ahora sí, vamos al versículo, al texto que está en Primera de Juan 3, 1 y 2. Vamos a leer la nueva versión internacional que dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y esto es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando venga Cristo, pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Me gusta esta versión porque hace un énfasis muy claro en cuanto a como sacudirnos, si se quiere, y decir, miren cuánto amor tiene nuestro Padre con nosotros, que ya nos llama hijos, y esto es lo que somos hijos. A veces tenemos el conocimiento intelectual y de hecho lo decimos como algo cotidiano. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? A ver, ¿vieron? Lo decimos fácil, pero es difícil muchas veces caminar en esa convicción y en esa certeza de ser hijos de Dios. El mejor ejemplo que tenemos, Cristo. Ahí tenemos el ejemplo perfecto de lo que es caminar en la paternidad del Padre, ¿sí? Entonces, a través de Él, y eso es lo que vamos a compartir juntos en esta noche, es cómo vamos a aprender a tener esa identidad y a conocer el corazón del Padre. Voy a leerlo de nuevo este versículo. Miren cuánto amor, con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama hijos. Y esto es lo que somos. ¿Está corriendo el relojito? Por las dudas, pues no me quiero pasar. Buenísimo. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Muchas veces, no sé si a usted le pasa, a mí me ha pasado, que estamos buscando la aprobación o como que la gente que no conoce a Dios nos diga quién somos nosotros, o nos acepte o nos reconozca. Cuán errados estamos, solamente podemos ser reconocidos por nuestro Padre y en todo caso por nuestros hermanos, pero ahí también vamos entendiendo dónde tenemos que buscar y afirmar nuestra identidad. En el mundo no, porque el mundo no conoce al Padre. Entonces, claramente ellos no nos van a reconocer ni nos van a aceptar. Pero dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Estando aquí en la tierra tenemos
el anhelo y la meta de ir pareciéndonos cada vez más a Cristo. Cuando caminamos, leemos su palabra, conocemos su corazón, nos metemos en su presencia y sabemos quién Él es, nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Nuestro corazón se va transformando y nos vamos pareciendo a Él, pero realmente vamos a transformarnos en gloria cuando estemos en su presencia. Vieron que Pablo decía que iba en busca de ser el varón perfecto, ¿no? Pero aquí en la tierra, ¿cuántos saben que perfecto no vamos a llegar a ser ninguno? Solo Cristo. Pero cuando lo veamos a Cristo, vamos a llegar a ese nivel de perfección. Pero nuestro desafío aquí es que caminemos y anhelemos ser como Él. ¿Amén? Algo que tenemos que decirnos todos los días o repetirnos cuando vienen esas inseguridades y temores y mentiras de Satanás a nuestros oídos es que ya no somos huérfanos, ¿sí? Ya no somos huérfanos, ahora somos hijos, tenemos padre y pertenecemos a una familia, ya no estamos solos. Hay una estrategia que Satanás ha usado históricamente y la sigue usando hoy en día y la va a seguir usando, que es hacerte sentir solo, llevarte a la soledad y sentir que nadie te puede ayudar, nadie te entiende, nadie va a estar con vos y vas a terminar solo en esta vida. Capaz que estás rodeado de gente y aún así sentís una soledad que te abruma, ¿no? Eso es lo que nos quiere hacer creer el enemigo, que estamos solos, que somos huérfanos, que no hay nadie que esté pensando en nosotros, que no somos amados. Pero esa es la gran mentira de Satanás. Recuerden que Satanás es el padre de las mentiras. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Y ojalá puedan marcar este versículo en sus palabras. El Padre nos llama hijos y eso es lo que somos. La orfandad, ¿cómo se manifiesta? En que andamos siempre como pateando piedras, ¿vieron? Ahí como tristes, como a mí nadie me quiere. ¿Cómo era la canción de Soy un gusanito, nadie me quiere? No me acuerdo ya esa canción. Pero vieron que tenemos a veces esa tendencia de ser ahí los pobrecitos, a mí nadie me quiere, o nos comparamos, no, el otro es mejor que yo, no, el otro, que vaya el otro, es más bueno. Vieron que a veces uno como que siempre se termina como queriendo echar abajo, como que uno no cree en lo que Dios puso en uno, ¿no? Y eso tiene que ver con la orfandad que hay en nosotros. Y no es para acusarnos, no es para hacerlo sentir mal, es para detectar aquellas cosas que no están bien y que no tienen que ver con el ADN y la identidad que tenemos que tener como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, ya no somos huérfanos, ahora sabemos que somos hijos, que tenemos padre y que pertenecemos a una familia. Yo les quiero dar velozmente el ejemplo. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de personas que Dios usó de una manera tremenda, pero que también tuvieron este espíritu, si se quiere decir, de orfandad en sus vidas. Tenemos el ejemplo de Moisés. ¿Cuánto conocen más o menos la historia de Moisés? ¿Sí? Vamos a hacer velozmente, no vamos a leer la historia completa, pero sí les quería contar algunas características que nos muestran de qué se trata esto de sentirse huérfano. En el caso de Moisés, él fue separado de sus padres desde el nacimiento. Sus padres eran hebreos. Para que él preservara su vida, fue separado y ¿se acuerdan que la hermanita con la mamá y que estaba también ahí tratando de encontrar la forma de salvar su vida, lo metieron en un canasto y lo dejaron en el Nilo? ¿Se acuerdan esa historia? Y ahí lo recoge la hija del faraón, ¿no? Entonces él creció en el palacio de Faraón como egipcio. Después, imagínense, una persona hebrea rescatada, pero está en un lugar que no es su lugar, ¿sí? Porque él, si bien de bebé él estuvo un tiempo siendo criado por sus padres verdaderos. Recuerdan que hasta que fue destetado, recién ahí lo llevaron otra vez a la casa de Faraón. Pero estaba en el palacio y era criado como un egipcio más. Entonces, en toda esta situación se genera una crisis de identidad en Moisés. No se sentía ni hebreo ni egipcio. No era aceptado ni como egipcio, ni tampoco era aceptado como hebreo. En el palacio sabían que él no era egipcio, había un nivel seguramente de poca aceptación o rechazo, y por otro lado el pueblo hebreo tampoco lo conocía ni lo aceptaba porque lo habían visto siempre en el palacio del rey. Entonces había una crisis de identidad en la vida de Moisés. Luego de esto pasaron muchas cosas, pero después de esto él vive por 40 años como marginado en el desierto. Imagínense, una persona que ya tenía algunos problemillas de identidad por la vida que le había tocado vivir, cuando quiere hacer un acto de justicia porque ve que un soldado egipcio está castigando por demás a uno de su pueblo, a un hebreo, él interviene y mata al egipcio. Entonces, cuando se manda esta macana, digamos, tiene que escapar porque lo iban a matar por haber cometido un crimen, ¿no? Entonces, durante 40 años él vivió como un marginado
en el desierto. Cuando se encuentra con Dios, Él revela el estado en el que estaba. Este espíritu de orfandad, esta sensación de orfandad que tenía Moisés, se manifiesta cuando se encuentra en el monte Horeb con el Señor. ¿Se acuerdan esa parte tremenda que él, después de tantos años de estar en el desierto, ve una zarza en el monte que está ardiendo y le llama la atención y de repente va, se acerca porque entendía que algo estaba pasando. Entonces él va, sube al monte Horeb, va a donde estaba esa zarza ardiendo y el Señor empieza a hablarle y el Señor se empieza a manifestar a él. Y cuando el Señor le habla, él empieza a decirle y a dar excusas. ¿Se acuerdan? Empieza a decirle, pero ¿yo quién soy? ¿Quién soy yo? Le dice. Como diciendo, ¿yo quién soy para hacer semejante tarea? Vos sabés, estoy viviendo hace 40 años en el desierto, no soy ni hebreo ni egipcio, ni siquiera sé quién soy. Y después el Señor le sigue hablando y otra vez él dice, pero yo soy tardo en el habla y torpe de lengua, soy tartamudo, no sé hablar. ¿Cómo voy a ir yo a hablar a Faraón? Ese era el desafío que el Señor le estaba dando a Moisés, ¿no? Entonces fíjense que un hombre tan tremendo y tan usado por Dios tuvo un problema de orfandad muy grande, muy fuerte. Pero cuando él tuvo ese encuentro en el monte con la misma presencia del Señor, él entendió que no se trataba de él, sino que se trataba de quién era su Dios. Vio que se le reveló el Señor y le dijo, ¿quién soy yo? Él le dijo, ¿y a nombre de quién voy? El Dios, ¿cómo te llamas vos? Le dice Moisés, básicamente al Señor. El gran yo soy. Y cuando el Señor le dice el gran yo soy, está diciendo, yo soy todo lo que vos necesitás para todo lo que necesites hacer. No le dijo, yo soy Jehová Jireh, no le dijo, yo soy Jehová Sebaot, no le dijo, yo soy Jehová Nisi, yo soy el gran yo soy. O sea, soy todo eso que vos necesites que yo sea, ¿no? Tremendo. Una revelación de Dios para decirle, yo estoy con vos, vos no estás solo. No se trata de vos, sino se trata de mí, ¿no? En el monte Horeb se encuentra con el gran yo soy, con la misma presencia de Dios. Y luego de este encuentro sabe que no existe nada más importante y mejor que la presencia del Señor. Amén. Tuvo una revelación tan tremenda, tan hermosa de ese Dios grande, eterno y poderoso, que ya entendió que si su presencia estaba con él, era todo lo que él necesitaba. Allí Dios le dio la misión, ¿se acuerdan? Pero allí no solo Dios le dio una misión, sino que también restauró su sentido de pertenencia, porque entendió que era un hijo escogido con un propósito, con una misión. Entonces el Señor allí, en ese monte, no solo le dio una misión a Moisés, sino que restauró su sentido de pertenencia, su identidad y su propósito. ¿Amén? Ese es el Dios al que amamos y servimos. Entonces vos decís, mirá, Moisés, con todos esos problemas de identidad que tenía, el Señor lo usó, restauró su identidad y le hizo darse cuenta de quién era el Padre que estaba con él. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fíjese que Moisés tuvo enseguida esa revelación porque después en Éxodo 33, más adelante en la historia, cuando el Señor le va dando los desafíos de lo que tenía que hacer, Moisés le dice, porque el Señor le dice, bueno, voy a mandar a un ángel que vaya con ustedes, con el pueblo, cuando salgan de Egipto. Y Moisés, ¿qué le dice? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces Moisés entendió muy bien dónde radicaba su seguridad, su identidad y el éxito en el propósito y en el destino que Dios tenía para su vida. Amén. Él podría haber dicho, bueno, si vos decís, Señor, con el ángel que vos me mandé, yo ya estamos bien, porque vos lo dijiste, ¿no? Pero él dijo, no, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Pero ahora vamos a ir a la parte, imagínense que en ese tiempo donde todavía no había venido Jesús, donde Jesús no había venido a entregar su vida, él ya tuvo una relación y una revelación tremenda cara a cara con el Señor. Después, si usted sigue leyendo la historia de Moisés, tienen una relación tan estrecha y profunda que usted sabe la historia, va al monte, el Señor le da las leyes, está 40 días ayunando, orando en la presencia del Señor, baja con el rostro brillante por la misma gloria del Señor, baja, encuentra al pueblo que se había rebelado, había caído en la idolatría, otra vez Moisés 40 días más a subir al monte a la presencia del Señor, y el Señor le habla y hay una comunicación tan derecha, tan estrecha y tan cercana, pero es algo tan sobrenatural que pasó en ese tiempo. Pero después, si vemos a lo largo de la historia, hay episodios donde Dios se revela a hombres y mujeres de una manera sobrenatural. Pero ahora a través de Cristo ya no son personajes como Moisés, como David, como Abraham, como Gedeón. Ahora el Señor tiene y quiere tener esa revelación con vos y conmigo.
Vos decís, yo me puedo comparar con Moisés, yo me puedo comparar con Elías, ahí como que nos queda bastante alta la vara, ¿no? Pero no, mi hermano. A través de Cristo Él quiere que tengamos la misma relación, revelación y seguridad como hijos de Dios. Así que ahora vamos a ir a esa parte, que es que tenemos esa seguridad en nuestra identidad y en nuestra seguridad como hijos de Dios a través de Cristo, amén. Así que ahora te voy a pedir que vayamos, a los que tengan Biblia, si tienen, vamos a buscar en Gálatas 4, del versículo 4 al 7. Y vamos a leer también la versión, la nueva traducción viviente. Entonces, ahora Moisés tuvo esta revelación de Dios tan grande y tremenda y poderosa. Pero ahora, ¿qué nos dice Gálatas? Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus hijos, sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió a su Espíritu, al Espíritu de su Hijo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Qué tremenda palabra, mis hermanos. Vemos a un Moisés que fue restaurado en su identidad, pero tuvo que pasar también por varios procesos para poder llegar a entender cuál era su misión y su propósito y cómo Dios quería incluirlo en la historia. Pero él tuvo que establecer incluso leyes, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos y habían muchas leyes más. Entonces todo el pueblo para acercarse a Cristo tenía que acercarse al Padre, tenía que cumplir un montón de requerimientos, de rituales, de sacrificios, tenía que hacer muchas cosas para entrar a la presencia del Señor. Pero a través de Cristo ya no necesitamos ninguna ley, ya no necesitamos hacer rituales, ya no necesitamos hacer sacrificios, ni holocaustos, ni nada de eso, porque Él dio su vida por nosotros y para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Por medio de Jesús somos hijos de Dios, siendo así sus herederos. Nuestra nueva identidad como hijos viene a través de Cristo. Dios, en 1 Corintios, vamos a ir a 1 Corintios, en el capítulo 1, el versículo 30. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Creo que muchos sabemos y tenemos esta información, pero tenemos que entender para que esto tenga sentido que nosotros lo que merecíamos y lo que había hecho en nosotros el pecado era separarnos de papá. El pecado lo que había hecho era condenarnos a ser esclavos, condenarnos a vivir una vida de orfandad, a vivir una vida de esclavos, a vivir una vida de escasez, una vida de estar condenados literalmente. Porque el pecado al entrar al ser humano a través de Adán y Eva nos separó. ¿Recuerdan ustedes que cuando el Señor crió a Adán y Eva, ellos estaban en el huerto, caminaban juntos con el Padre, tenían esa relación estrecha que tuvo Moisés con el Padre, hablando casi cara a cara. Incluso era más estrecha esa relación porque el Padre caminaba, dice, con ellos en el huerto y hablaba. Pero cuando vino el pecado se produjo esa separación. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado son incompatibles. Entonces, si bien hay muchos hermanos que estamos hace mucho en la casa del Señor, creo que es importante recordar y poder transmitir a aquellos que no conocen al Señor también que ese pecado que nos separaba del Padre y esa maldad que vino a traer el enemigo porque imagínense ustedes, el Padre crió al hombre, a la mujer para que sean la maravilla de su creación, la frutillita del postre, para que seamos sus hijos. Para eso nos crió, ¿no? De hecho, el Padre cuando nos crea dice, qué bueno, pero esto es bueno en gran manera. Cuando el Señor ve a Adán y Eva, cuando ve su creación, es como cuando vos haces algo rico, decís, uy, qué rico que me quedó esto, como que te sentís orgulloso de vos mismo, de lo que hiciste, ¿no? Como que el Señor ve a su creación, ve a Adán y Eva y dice, esto es hermoso. Lo que creé, mis hijos son hermosos. Y ahí también podemos ver el amor del Padre. Pero a causa del pecado se produce esa separación entre lo que Dios más ama y Él. Nosotros. A partir de ese momento Satanás empieza a generar una brecha y que se abra cada vez y se haga cada vez más grande. ¿Por qué? Porque Satanás está muy enojado envidioso con los hijos del Señor. Él no quiere
que nosotros como hijos de Dios tomemos nuestra identidad como sus hijos. Él tuvo una posición, él tuvo un lugar de privilegio. ¿Se acuerdan el enemigo que tuvo ese lugar que llevaba la alabanza y la adoración del cielo al Padre? Y él recogía todo eso y se lo llevaba al Padre. Era el más lindo de todos, se llamaba Lucifer, Luz Bella. Y cuando entró el orgullo en su corazón y él dijo, no, yo quiero esa gloria para mí. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan de esa historia? Fue destituido del cielo porque él quiso ponerse a la altura del Padre y llevarse la gloria que no les correspondía a él, y con él se fueron una cantidad, el tercio del cielo de los ángeles se fueron con el enemigo. Entonces, a partir de ese momento, cuando Satanás ve la creación del Padre a los hijos de Dios, al hombre y a la mujer, empieza como una, ¿viste esa envidia? Esa que hoy no me lo aguanto, lo veo y me da bronca. Ni lo conozco, pero me cae mal, ¿viste? Bueno, así maxificado como 10.000 veces. Satanás viendo al hombre, al ser humano, ¿por qué? Porque le daba bronca y tenía ese enojo de ese amor tan grande que Dios tenía por su creación, por el ser humano. A partir de ese momento se creó esa brecha entre el Padre y nosotros sus hijos. Y vemos todo el Antiguo Testamento cómo Dios interviene constantemente para acercarse al pueblo, a sus hijos, para traer restauración, para que lo reconozcan como su Padre, como su Señor. Pero llega el momento en el que viene Cristo, en el que viene su Hijo amado, a cortar esa brecha que nos separaba del Padre. Lo que nos separaba del Padre era el pecado. Cuando Jesús viene y entrega su vida en amor, en obediencia y en rendición por amor a nosotros, lleva y toma todo ese pecado, lleva todo aquello que nos separaba del Padre en la cruz, muriendo, dando su vida, dando su última gota de sangre, pero también resucitando para que hoy nosotros podamos ser hijos de Dios. Entonces, esa brecha y aquello que nos separaba de Dios como hijos, ahora a través de Cristo, a través de Jesús, nuevamente tenemos el camino y lo que nos lleva al corazón del Padre. Y ya no necesitamos, como les decía, el tabernáculo donde había que hacer sacrificios y que entre solo un sacerdote a hablar con Dios. Ahora tenemos una comunicación directa con nuestro papá. Nuestro papá, el que nos ama y el que dio todo por nosotros. Entonces hablábamos de que en 1 Corintios dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. A través de Cristo es que tenemos nuestra nueva identidad. Entonces ahora, cuando nos sentimos los peores, cuando sentimos que nos la remandamos y no hay vuelta atrás, recordemos que Cristo ya nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros a pesar de nuestro pecado, nos hizo santos y nos liberó del pecado. ¿Esto es una licencia para que hagamos lo que queramos? No. Con un corazón que ama al Señor siempre anhelamos hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuántos? Levante su mano. ¿Le gusta? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Amén. Pero nos equivocamos. ¿También? ¿No? O yo solita. No, yo creo que todos, ¿no? Nos equivocamos, pecamos, le fallamos al Señor, pero aún así lo que el Señor ya hizo, lo hizo una vez y por todas. No tiene que morir otra vez Cristo para que nosotros seamos perdonados, no tiene que otra vez el Señor ser crucificado para que nosotros seamos. Ya eso está hecho y eso está determinado ya en la eternidad. Ya somos hijos de Dios. ¿Vamos a fallar? Sí, nos vamos a equivocar, seguro. Pero abogado tenemos para con el Padre a Cristo, dice su palabra. Entonces tenemos que recurrir una y otra vez a la presencia de Jesús. Tenemos que mirarlo una y otra vez a Cristo. ¿Recuerdan ese versículo que dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? En ese momento de la historia, el pueblo de Israel estaba muriéndose porque habían serpientes que los picaban y estaban muriendo. Mucho pueblo estaba siendo como castigado por eso. Entonces el Señor le dice, bueno, haz una imagen de una serpiente y cuando el pueblo mire esa imagen van a ser salvados y no se van a morir. No me pregunten por qué se hizo ese ejemplo, pero Dios utilizó esa imagen. Entonces, por eso el versículo dice, yo me acuerdo que lo predicábamos mucho cuando éramos chiquitos, íbamos a las predicaciones a la calle, yo no entendía nada, mi hermano. Yo repetía porque por fe declaraba la palabra de Dios, que decía, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y de qué se trata esto? Que cuando viene todo aquello que nos quiere destruir, si nosotros lo miramos a Cristo y ponemos nuestra mirada en Él,
Todo aquello que nos quiere destruir y traer muerte a nuestra vida no va a tener poder ni autoridad. Entonces siempre nuestra mirada puesta en Cristo. Amén. Y ahí, después de grande, entendí qué quería decir ese versículo, mi hermano. Una revelación tremenda. El pecado nos separó del Padre, pero gracias al sacrificio de amor y obediencia del primogénito de Jesucristo, quien cargó y se llevó el pecado de los hombres en la cruz, muriendo por nosotros, pero que también resucitó, es que podemos ir confiadamente a la presencia del Padre. ¿Cuántas veces nos pasa, no sé si le pasó a usted, mi hermano, a mí sí, que vamos con temor a la presencia de Dios? Porque sabemos que nos la mandamos, porque sabemos que estamos haciendo cosas, capaz que no son cosas tremendas o sí, pero que estamos haciendo cosas por la nuestra, sin depender realmente de Dios, sin depender realmente de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Entonces como que entramos ahí medio con la cabeza agachadita en la presencia del Señor, pero la palabra dice, entremos confiadamente a la presencia de nuestro papá. Entonces la única manera de llegar al Padre es a través de Cristo, es a través de Jesús. Ahí le voy a pedir a Dai porfis que pongas en Juan 14 del 6 al 9. Jesús mismo lo declaró una y otra vez, pero este es un pasaje que nos esclarece mucho cuál es la posición de Jesús para nosotros y es lo que tenemos que también compartir a aquellos que están afuera, ¿sí? Porque hay mucho engaño, mucha confusión, muchas religiones que hablan de Dios, de que todos los caminos te llevan a Roma, pero esta palabra es muy clara y muy determinante de cuál es el camino para llegar al Padre. Acá tenemos la palabra que en Juan que Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a avanzar al otro versículo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces muchas veces estamos como este Felipe, ¿no? Es como que tenemos esa sensación de que algo falta, no, yo no sé cómo llegar al Padre, hay algo que como que te limita a vivir esa vida plena. Y no entendemos que a través de Cristo es que conocemos al Padre y vivimos en la plenitud de hijos y en el ser conocidos por el Padre. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él viene a habitar, el Espíritu Santo viene a nuestros corazones y ya el Padre no me ve a mí en mi imperfección, no te ve a vos en tus fallas y debilidades. ¿A quién ve al Señor cuando nos ve cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón? Ve a Jesús. Entonces somos hijos amados, ya no se ven nuestras imperfecciones, nuestros pecados y todo aquello que sabemos que tenemos como humanos imperfectos. Ahora el Padre nos ama con un amor entrañable porque ve a Jesús en nosotros, amén. Vemos que en esta generación en la que vivimos se habla de que sí, Jesús, hay religiones que dicen Jesús era un buen profeta, un buen maestro, Jesús era esto, lo otro, pero si no reconocemos que Jesús es el Señor y el Salvador y es el único camino al Padre, mi hermano, no sigas a ese que está hablando, que te está contando algo, porque el único camino al Padre es Jesús, amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando somos hijos de Dios tenemos herencia en los cielos, pero también aquí en la tierra. Viviendo en la autoridad de Cristo, en la llenura del Espíritu Santo, alimentándonos de su palabra, viviendo en la comunión del cuerpo de Cristo, experimentando la presencia de Dios, recibiendo la revelación del Espíritu Santo, experimentando su divina protección y tantas cosas más, pero sobre todo el vivir llenos del Espíritu Santo, vivir llenos de esa gloria y ese poder. Ya vamos a terminar, ahí me pasé un poquito, pero ya estamos llegando al final. Vivir llenos de esa presencia que lo llena todo en todo. Ya no estás solo, mi hermano, ya no estamos solos. Cuando sientas esa soledad es una mentira y es una percepción que no es real. Nosotros no vivimos por percepciones. No, hoy siento el Espíritu Santo, entonces lo tengo. Y cuando no lo siento, entonces no está. Nosotros no vivimos por percepciones, porque si no estaremos viviendo como este mundo. Me percibo Terian, ¿vieron? Entonces vivimos por lo que nos percibimos. No vivimos por lo que siento o por mis emociones, porque la palabra dice que engañoso es el corazón. Entonces vivimos por lo que su palabra dice, somos hijos. Cristo habita en nosotros. Cristo, el que dio su vida, el Padre habitando dentro de nosotros a través de Cristo y el Espíritu Santo, el que creó los cielos y la tierra.
hay un poder grande, un poder eterno, un poder sobrenatural. Y no para hacernos los agrandados y superpoderosos, sino para ser mansos y humildes como Jesús. Él dijo, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Quiero terminar ya este tiempo de palabra con una historia muy linda que marcó mi vida cuando era más joven. Un maestro de la palabra con un corazón muy precioso nos compartió una historia muy linda y que hablaba de la historia de una tribu, una aldea que vivía entre las montañas y ellos tenían una leyenda, una profecía de que iba a venir un Salvador a ese pueblo. Los ancianos del pueblo siempre transmitían de generación en generación esta leyenda, esta profecía de que iba a venir un Salvador al pueblo. Entonces ellos en una de esas noches empiezan a contar esa historia de estaba todo el pueblo ahí, estaban todos los niños, los ancianos, todo el pueblo reunidos escuchando la historia de este sabio, de este anciano de la tribu del pueblo. Y él dice, ¿saben qué? En un día no muy lejano va a venir un Salvador. Y Él nos va a hacer libres de la opresión de los pueblos que nos vienen a robar nuestra comida, que nos vienen a oprimir. Nos va a llevar a vivir en prosperidad, a ser libres, a vivir en la libertad que tanto anhelamos. Y nosotros sabemos cómo va a ser ese Salvador, porque la montaña, la gran montaña, tiene la forma de su rostro. Tiene la imagen de ese Salvador que va a venir a rescatarnos. Entonces todo el pueblo, toda la tribu sabía, en esa montaña tenían que hacer un camino para llegar a esa montaña y ver y reconocer, porque la montaña tenía la forma del rostro y ellos sabían y tenían la certeza de que la montaña reflejaba el rostro de quien iba a ser el Salvador, que iba a venir a libertar a esta tribu, a este pueblo que vivía oprimido. Entonces, generación tras generación se transmitía esta historia, esta profecía. Y hubo un niño esa noche que escuchó esa historia y quedó tan impactado con esa historia que él dijo, yo quiero ser el primero en reconocer al Salvador cuando venga. Así que yo todos los días voy a ir a ese monte, voy a ir a esa montaña, a la gran montaña, para contemplar el rostro de nuestro Salvador que se refleja en esa montaña. Y así lo hizo. Todos los días de su vida iba y pasaba horas contemplando y mirando esa montaña y viendo el rostro y quería grabar cada parte, cada característica del rostro que se reflejaba en la montaña en su memoria, porque él quería reconocerlo y ser el primero en recibirlo cuando llegara al pueblo. Y así pasaron los años y él cumplió muy determinado su plan de decir voy a ir todos los días. Pasaron los años, él ya se hizo grande, creció. Y uno de esos días, cuando estaba volviendo a la aldea, empieza a escuchar gritos que dicen, ahí viene el Salvador. Y él empieza confundido a decir, ¿qué pasó? No, dice, me estoy perdiendo el momento. Yo quería ser el primero que reconociera al Salvador que viene a libertarnos y a cumplir la profecía que tantos años nos vienen contando. Y cuando él está entrando al pueblo, empieza a ver que todos lo miraban a él, que todos le estaban diciendo que él era el Salvador. Entonces él se dio cuenta que él se había convertido en esa imagen que él había contemplado, esa imagen que él había mirado por años, que había mirado los detalles y contemplado y admirado y anhelando que eso se hiciera realidad, terminó transformándose en la misma imagen que él tanto contempló, que él tanto añoró, que él tanto anheló. Así que mis hermanos, creo que lo mismo pasa con vos y conmigo cuando contemplamos la hermosura de la santidad de quién es Cristo, cuando pasamos tiempo en su presencia y empezamos a conocer su corazón y quién Él es, nos empezamos a transformar en Él mismo. Vieron que Pablo decía, ya no vivo yo ahora, Cristo vive en mí. Entonces ya Pablo, él sentía que ni siquiera él era el que andaba caminando y predicando el Evangelio. Él sabía que era el mismo Cristo, el mismo poder del Espíritu Santo habitando en él y hablando lo que el corazón del Padre hablaba. Y quiero terminar con este último versículo que es Hebreos 12:2, que lo conocemos todos, y que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Jesús es la verdad que muestra y revela el corazón del Padre. Jesús es la misma vida del Padre viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo. A través de Jesús, vos y yo somos hijos del Padre. A través de Cristo podemos recuperar otra vez esa identidad que se perdió por causa del pecado.
A través de Jesús se acalla toda mentira de Satanás que viene a hablar a nuestros oídos. A través de Jesús podemos encontrar ese camino seguro y esa presencia del Padre en nosotros, rodeándonos, ese amor que sobrepasa y que cubre y que echa fuera todo temor, solamente a través de Cristo. Así que, mis hermanos, sé que muchos tenemos estas luchas en nuestra identidad y nuestra seguridad, pero cuando venimos a la presencia del Señor y cuando Él es revelado a nuestras vidas, toda inseguridad, todo temor, todo aquello que nos confundía y nos mentía, cae por tierra, porque su belleza, su gloria y su presencia empiezan a hacer cosas en nosotros que no tenemos forma de explicar con palabras. Sucede algo dentro nuestro que ya no vamos a creer a las mentiras que dice Satanás, porque Él ya nos mostró quién es Él y Él ya mostró cuál es su destino para nosotros, para sus hijos. Así que yo no sé qué diagnóstico tenés, no sé qué problema económico estás pasando, no sé qué situación difícil estás viviendo. Pero lo que te puedo decir con seguridad y con certeza es que si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A través de Él somos más que victoriosos. A través de Él cualquier situación y montaña que pueda presentarse delante de nosotros se va a transformar en una victoria, en una gloria, en un proceso que nos va a llevar a algo más grande, a conocerlo al Señor más profundamente. Así que, mi hermano, te animo a que trabajes en este tiempo de una manera intencional para descubrir quién sos como hijo de Dios. No sos poca cosa, valés mucho, valés la sangre del Cordero, la vida misma de Jesús. Así que vamos a ponernos de acuerdo como iglesia para saber y entender que somos hijos amados, que somos hijos que tenemos propósito, que tenemos pertenencia y que además tenemos una familia hermosa. No estamos solos, no estás solo, mi hermano. El gran yo soy, el todopoderoso, nuestro Abba, está con nosotros y Cristo nos lo recuerda todos los días. Así que Dios te bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.